amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Contigo. El día de hoy creo que les va a fascinar este programa. Hoy queremos hablar mucho sobre la cultura y sobre la cultura de las personas sordas. Y lo vamos a hacer a través de una gran persona, amigo, que está haciendo una gran labor desde que empezó a través del Ministerio de Cultura. Se trata de nuestro invitado Gabriel González. Yo le he denominado este programa Una luz desde el silencio. Gabriel es una persona sorda y ustedes se van a dar cuenta que eso no es impedimento para que una persona pueda lograr sus sueños, pueda ser una persona exitosa. Y él tiene un currículum muy extenso que yo lo voy a resumir como arquitecto. Él es un pintor internacional que ha expuesto en muchos países y además de eso ha sido, como dije, electo viceministro de Cultura, y a través de eso, de esa posición, está haciendo una gran labor en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Pero yo quisiera preguntarle a Gabriel acerca de cómo llegó hasta eso, porque no es fácil. Las personas con discapacidad y sus familias saben que no es fácil llegar lejos, porque no hay en nuestro país y en muchos otros países estas oportunidades de educarse inclusivamente y pueda explotar todo su talento. Entonces, Gabriel, bienvenido sobre todo a este programa. Muchas gracias. Ustedes van a escuchar una voz. Aquí tenemos en esta situación una persona que está detrás de cámara haciendo la interpretación de lengua de señas cada vez que yo hable. Y también hay otra persona que le está interpretando a Gabriel todo lo que yo le estoy diciendo. Y esa misma persona es la que va a ser la voz de Gabriel. Entonces, Gabriel, primero que todo, ¿tú naciste sordo o adquiriste la sordera? Bueno, cuando nací era oyente. Cuando tenía más o menos 3 años tuve meningitis y de allí entonces fui perdiendo la audición. Empecé con una hipoacusia y perdí la audición por completo más o menos a los 8 años. Y ¿cómo fue entonces tu educación, pues? ¿Tú estudiaste aquí en Panamá? ¿Cómo te fuiste incorporando? ¿Aprendiste lengua de señas? ¿Cómo fue tu educación? Cuéntanos un poquito. Wow. La verdad fueron muchas cosas que contar y muchos desafíos. Aquí en Panamá, cuando entré a la educación al principio, pues no sabía lengua de señas, no estaban desarrollados en lo que tenía que ver con la educación a una persona sorda. Había muchas barreras. Yo tengo que agradecer mucho que mi mamá se preocupó mucho por encontrar una escuela que fuera especial, que pudiera educar especialista en el tema de los sordos, y fue muy difícil. Recuerdo que cuando empecé me obligaban al oralismo. Puedo decir que entiendo un poco el oralismo, pero mi voz por ahora no es estable. Puedo decir que tiene variaciones y o sea, es diferente a una persona oyente. La verdad, cuando yo llegué a una escuela en Florida, en Estados Unidos, cuando entré a ese lugar fue como una sorpresa para mí. Es una escuela para sordos, todos los profesores son sordos y también mis compañeros y mis amigos que tenía allí, en esa escuela más o menos habían unos 400 sordos y eran mis amigos.
tengo que agradecer mucho la influencia que tuvieron en mí y que me ayudaron a aprender. Yo tenía una base de oralismo, pero allí no obligaban al oralismo. Se podría dividir 50% oralismo, pero sobre todo se enfocaban más en la lengua de señas. Esa era la parte importante de la comunicación y la accesibilidad con las personas. Voy a aclarar para el público que tal vez no esté familiarizado con los términos, pero oralismo es que hable, porque de alguna manera hay veces que aprenden a vocalizar por medio de una técnica, ¿no?, de vibraciones, y puede hablar y a la vez también leer los labios de las personas. Entonces, pero eso no es el lenguaje natural de la persona sorda. Y por eso es que a veces se practican ambas vías, pero realmente la propia lengua de la persona sorda es la lengua de señas. Y también hay lengua de señas de diferentes países. De acuerdo a los países se hace diferente, no es tan universal. Algunos unos signos sí, pero otros no. Así que eso es bien regional. Por ejemplo, si vas a Chiriquí, las personas de Chiriquí tienen una propia lengua, y acá en Panamá y en Estados Unidos, porque eso es como los idiomas. Si vas a Francia, vas a Inglaterra, vas a otros países, el idioma es diferente. Entonces, en ese mismo concepto es. Por eso quería aclarar un poquito esto. Continuamos con... ¿Sí? Añadiendo precisamente, lo que has dicho es exactamente, pero añadiendo esto, puedo decir que la lengua de señas tiene que ser un derecho para la persona sorda. Así como las personas tienen derecho a hablar sus idiomas orales como el inglés, el español, también debería ser la lengua de señas. Yo entiendo que algunas personas se sientan incómodos con la lengua de señas, quizás piensen que es una burla, pero no, es importante para nosotros, la comunidad de personas sordas, para nuestra comunicación y nuestra accesibilidad. Es la verdad una preocupación porque cuando yo volví de Estados Unidos a Panamá me sentí frustrado al encontrar que todavía las escuelas de sordos en Panamá seguían con el oralismo y no utilizaban la lengua de señas. Es importante que los maestros de educación especial tengan conocimiento sobre la lengua de señas, tengan un conocimiento completo. Y añadir a eso un sueño que ojalá podamos tener profesores sordos en Panamá, que puedan enseñarle a la comunidad sorda. Porque la forma de encajar de un sordo con otro sordo hace que la persona tenga éxito. Correcto. Y ese sueño que tiene Gabriel va más allá porque él ha organizado, ¿verdad?, la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas en Panamá. Y creo que también tienen lo del curso en UDELA. Háblanos un poquito de eso. Sí, claro. Muy bien, Fanny, por mencionar esto. Se ha logrado ya hace un tiempo en UDELAS. Hay una carrera de intérpretes y esto es muy importante porque esto puede influir en todo Panamá. Quizás los estudiantes nuevos que entren allí están aprendiendo y cuando ya se gradúen después de 4 años, ya pueden participar como intérpretes en lugares como los juzgados, los hospitales, el gobierno, porque es importante tener una idoneidad para este trabajo. Es como los arquitectos o los ingenieros o los doctores, es una profesión similar. Otro tema también sobre la lengua de señas es que si ustedes quieren aprender lengua de señas con un diplomado, con un curso, esto es una base para comunicarse con las personas sordas y esto es importante, la comunicación. Pero para ser intérprete sí es otro nivel y necesitan estudiar un poco más hasta poder lograr ser intérpretes. La carrera dura 4 años en la universidad. Sí, porque ahí van a aprender el lenguaje profesional para poder interpretar en todos los ámbitos de que se desenvuelva. Vamos a decir, hay que aprender, por ejemplo, si va a un juzgado, palabras legales, médicos, palabras legales, palabras médicas y cosas así. Entonces eso ya es otro nivel. Es como, bueno, muchas personas sabemos hablar inglés, hacemos
traducción o le traducimos a alguien, tanto verbal como escrito, pero cuando ya necesitas poner un sello, ya necesitas tener una idoneidad, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Pero sí animamos a que la gente aprendamos lengua de señas, porque eso es como aprender otro idioma. Si sabes hablar inglés, francés, italiano, ¿por qué no lengua de señas? Y así puedes comunicarte con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, ¿verdad? Que no pueden escuchar. Y este es un mundo de todo y lo que importa, en realidad nosotros todos casi nos comunicamos un poco por señas, solamente que ahí lo vamos a hacer mucho más profundo. Todo el mundo sabe que si yo digo esto, es que te llamo, y si yo digo esto, vamos a comer, y si yo hago así, vamos a tomar, son signos convencionales. Entonces de eso se trata, pero también tenemos que tener esta voluntad, sobre todo cuando vamos a los lugares del Estado, que en todos los lugares haya algún intérprete. Yo voy a hacer un trámite en el gobierno y resulta que la persona no me entiende, y no es que no me entiende tampoco, sino que no tiene voluntad para comunicarse, porque se puede hacer por escrito, de muchas formas. La idea, la razón es, la idea es que se quiera comunicar. También añadiendo a lo que dices, es que se necesita también poder visibilizar la figura del sordo como intérprete. A veces piensan que el sordo, porque pues no oímos, no podemos interpretar, pero sí se hace con un espejo, con una persona oyente que esté interpretando. Y quiero decirles de que esto no es fácil, es complicado. Por ejemplo, cuando hacemos un intérprete de espejo, la forma sería un oyente de enfrente transmitiendo la información en lengua de señas, y el sordo pasando la lengua de señas a una lengua de señas más compleja, más profunda para la comunidad sorda. Por ejemplo, en organismos internacionales como la WASLI o la ONU, y también en la Federación Mundial de Sordos, los intérpretes todos son sordos. Es un requerimiento. Qué bien, mira, eso no lo sabía, ¿ves? Todos los días aprendemos. Entre otras cosas, entre las muchas cosas que tiene Gabriel. Gabriel es un artista, pero vamos a hablar sobre tu arquitectura, porque tú estudiaste arquitectura aquí en la USMA y diseño de interiores, ¿verdad? Sí, Ajá. así mismo. ¿Eso te llevó a la pintura o la pintura fue anterior? Muy buena pregunta. La verdad... Pero vamos a tener que hacer te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a regresar Okay, después. no hay problema. Y les recordamos a ustedes, televidentes, nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Fanny H. Wong, para que nos comuniquen sus impresiones y sus comentarios. Enseguida regresamos con ustedes.
created using Powtoon. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes. Hoy en este programa especial estamos hablando sobre Gabriel González, Una luz en el silencio. Antes del cambio, justamente conocimos un poco sobre su vida, sobre su condición desde una persona sorda, y le preguntamos sobre su profesión de arquitecto y de pintor. Queríamos saber si la pintura vino después de la arquitectura o la arquitectura vino después de la pintura. ¿Cómo fue ese? Definitivamente que fue una buena pregunta. Bueno, desde que nací empecé a pintar. Cuando perdí la audición, pues no tenía amigos, no tenía con quién estar. Entonces, como estaba aburrido en casa, siempre estaba pintando, siempre estaba dibujando. Como antes no había celular ni nada en que entretenerse, pues la pintura. Pinté y pinté por mucho tiempo. Mi papá vio que le gustaba la pintura y que lo hacía bien. Y siempre me compraba cosas para pintar. Siempre estaba en casa pintando. Pero yo pintaba porque siempre estaba enamorado de los diferentes cuadros que mi papá tenía porque él era coleccionista de arte. Entonces la forma en que los colores me transmitían a mí, pues lograba pintar. Pero seguí estudiando, pero yo nunca estudié pintura. Mi pintura era como un hobby en la casa. Entonces después, cuando entré a la universidad, estudié diseños de interiores. Pero en Estados Unidos estudié arquitectura, pero aquí en Panamá no había esto. Entonces me trasladé a Panamá y tuve que entonces hacer el énfasis en diseños de interiores. Me da mucha gracia que las personas siempre piensan de que yo me gradué de pintor, pero no, fue al revés. Me gradué de arquitectura cuando ya era pintor. Y háblanos un poco sobre tu pintura. Ahí vamos a pasar después unas imágenes para que vean, que conozcan tu pintura, que la veo en todos lados. Inclusive te vi en una portada también, de una revista. Y háblanos un poco sobre eso y cómo te has proyectado internacionalmente. La verdad, mi primera exposición fue a los más o menos los 21 años, aquí en Panamá. Un dueño de una galería vio mi arte, una persona de alto nivel en el arte, y vio mis cuadros. Y él decía que era imposible que una persona sorda podría hacer esto. Y hizo una exposición sobre mis pinturas. Ese día en esa exposición, recuerdo que vendí como más o menos 20 cuadros en un solo día. Y la verdad, nos sorprendimos mucho. Se llamó entonces a otros países. Primero fue en Panamá y luego mi siguiente exposición en una famosa galería en Costa Rica. Y también se vendieron todos los cuadros. Entonces ya se empezaron a hacer contactos con las diferentes galerías. Pero siempre la realidad con esto es que las galerías a niveles internacionales, siempre cuando yo les digo que les mando mi hoja de vida, cuando la leen, cuando ven que es una persona sorda, no quieren poner mis cuadros en sus galerías. Es discriminación, claro, ¿no? Lo importante es que de ahí en adelante aprendí a no poner en mi currículum de que era una persona sorda. Simplemente les mandaba mi currículum y las imágenes de mis cuadros. Y siempre me confirmaban entonces para las exposiciones, y cuando yo viajaba a la galería
los dueños de la galería se sorprendían cuando les llegaba una persona sorda, claro, siempre como intérprete, ¿no? Pero era para demostrar y aprendieran de que tienen que incluir, esto es importante, y que tienen que respetar a las personas con discapacidad. Aquí en Panamá hay muchas personas con discapacidad que somos profesionales, que son artistas, que están en el arte. Mi preocupación es que por mucho tiempo a estas personas no se les ha visibilizado. Ahora que estamos en el Ministerio de Cultura, estamos buscando a todas estas personas para poder mostrarles su arte. Y no solamente en Panamá sucede esto, también a nivel internacional. Has tocado un punto muy importante, la discriminación. Yo creo que a través de la cultura se puede eliminar la discriminación, así como lo estás haciendo tú. Y porque, ¿cómo es posible que se pueda pensar que porque tú eres una persona sorda, no puedes pintar? ¿Qué tiene que ver la sordera con la pintura? Si tus manos y tu arte y tu concepción del arte no tiene nada que ver con tu audición. Porque tú no Es pintas con los expresión, oídos. No pintas con los oídos. Así es que esas son la clase de cosas que amigos y amigas televidentes nosotros encontramos eh, diariamente, lamentablemente, y por eso que nosotros tenemos que cambiar un poco de actitud respecto a las personas con discapacidad. Y en este programa tratamos de mostrar justamente las capacidades que tienen y no las discapacidades. Estamos hablando aquí de la persona sorda y de la situación que vive precisamente para que se tome conciencia al respecto. Pero yo estoy viendo todas las capacidades que tiene Gabriel. Y entonces, esto es lo que nosotros debemos a ver cuando inclusive contratamos a una persona en el trabajo. No veamos lo que no puede hacer, veamos la capacidad que tiene la persona. Me gustaría un poco hablar sobre tu familia, porque no hablamos de tu familia. Tú estás casado, tienes hijos. Nada más vamos a poner una foto, pues. Yo, bueno, ahorita estoy divorciado hace muchos años. Tengo una hija, es una belleza ella. Siempre nos comunicamos por lengua de señas. Ahorita mismo tengo una novia. Ella también maneja lengua de señas. Es oyente, pero maneja lengua de señas. Y tiene un hijo con autismo. Entonces no hay discriminación entre nosotros. Es una familia donde podemos todos convivir, aún con la discapacidad. Claro. Y mi hija ama al hijo de mi novia. Siempre lo está ayudando, apoyando, lo acompaña a todos lados. Pasean juntos, siempre. Y eso se aprende, claro. ¿Y todos en tu familia aprendieron lengua de señas? Bueno, mi mamá sabe señas, pero no lengua de señas, sino la lengua de señas casera, que es más gestual. Mi papá igual, nos comunicábamos a través de gestos. Y todos mis hermanos, mis 4 hermanos, todos nos comunicamos a través de gestos y lengua de señas casera. Me da mucha gracia y puedo contarte aquí es que en Estados Unidos la telefonía, había una telefonía vieja TTY, sí. que se podía utilizar por internet. Ajá. Y mi papá, cuando yo hacía esto con mi papá y yo ponía allí 30 segundos en la llamada, cada 30 segundos se podía marcar, ¿no? Porque él no sabía las teclas, pero era normal, ¿no? La comunicación. Pero ahora sí es mucho más fácil con el teléfono, el chat o videollamadas, es mucho más fácil la comunicación. Sí, la tecnología nos ayuda bastante a todas las personas, inclusive las personas con distintas discapacidades, ciegas, o inclusive que tienen alguna discapacidad motriz severa y todo, porque ahora se puede hablar por el chat de voz, todo se puede comunicar.
¿qué tú le dirías a las familias, a la mamá, papá de las personas sordas con respecto a la educación? Bueno, mi mamá pasó mucho sufrimiento, por decirlo así, desde que yo estaba chico. No se centraba en que era un hijo sordo, sino en el esfuerzo de buscar para poder que lograra una buena educación. Pero sí recuerdo que cuando yo estaba niño, mi mamá sufría mucho por los cambios que teníamos que hacer de escuelas. No había profesionales que supieran y que tuvieran conocimiento sobre cómo tratar a una persona sorda. Entonces, cuando nos mudamos a la Florida, pues ya mi mamá, por decirlo así, se liberó de esta carga y ya de ahí en adelante fue diferente el progreso y el desarrollo. Yo pienso que lo mismo puede suceder aquí en Panamá. La educación es muy importante para la comunidad sorda y no puedo decir de que las escuelas están haciéndolo mal, pero pienso que tenemos que ser positivos en que los niños sordos a futuro puedan desarrollarse, puedan lograr un buen trabajo. La idea es que puedan lograr tener intérpretes en los lugares a donde van. Yo sé que tú estás en el Ministerio de Cultura y no de Educación, pero te voy a preguntar algo. ¿Y si haces una escuela como la donde tú fuiste, que los profesores sean sordos para enseñar a niños sordos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero tenemos que educar graduar a estos sordos que serían los profesionales en la educación para enseñar y tener conocimiento y que, claro, ¿no? Es mucho mejor que sea un sordo que pueda enseñar a sordos. Necesitamos que más sordos entren a la educación, que tengan licenciaturas, que eduquen. Podríamos empezar esto con oyentes que sepan lengua de señas y que tengan un asistente sordo y que puedan tener conocimiento sobre la lengua de señas. Por ejemplo, podríamos darle a estas personas la experticia para poder educar a personas sordas y su educación sería más fácil. Por ejemplo, se puede decir de que ahora yo soy un novato, por decirlo así, ¿no? Pero cuando un sordo experto me enseña y él ya, pues ya pasa a generación, ya me vuelvo yo el experto y podría de generación en generación poder seguir transmitir esto a las demás y esto sería muy importante. Es que lo que yo noto y que me he dado cuenta, que la persona sorda muchas veces no sabe leer, tiene problemas para comunicarse por escrito, puede saber lengua de señas, pero en realidad entonces si no aprende a leer, no puede estudiar, le dificulta la universidad. ¿Cómo podemos hacer para que esa brecha educativa se pueda acortar? Hay dos responsabilidades grandes que tenemos. El problema no lo tiene la persona sorda. La responsabilidad lo tiene el sistema educativo y también su familia. ¿Por qué puedo decir que en el tema de educación, la forma de enseñanza, la forma de explicarle las cosas para poder que aprenda a leer? Le podemos mostrar informaciones escritas y quizás no entiendan, porque primero hay que tener el conocimiento para poder entenderlo. Y también los padres dentro de la casa poder darles a sus hijos, por ejemplo, tutorías pequeñas para que ellos puedan aprender palabras diferentes. Me he dado cuenta que en Panamá los padres solamente le dan palabras a sus hijos, cuando lo escrito se aprende por oraciones, para que aprendan a entender el contexto de las oraciones para poder lograr entender la lectura. Y si se educa de la forma correcta, ellos adquieren el conocimiento de manera rápida.
A mí me pasó lo mismo cuando era joven. Yo leía mucho, pero no podía entender el significado profundo o el oculto de la información que estaba. Pero luego entonces con educación aprendí a esto. Igual pasa cuando tenemos que firmar algo, cuidar lo que firmamos, porque si no se entiende lo que dice. Así mismo, eso es lo que yo he notado mucho en eso. Bueno, es muy interesante todo lo que hemos estado hablando. Creo que hemos aprendido bastante y también tenemos para pensar a ver qué podemos hacer al respecto. Pero vamos a hacer un pequeño cambio, enseguida regresamos con ustedes y vamos a hablar luego sobre cultura, cultura del sordo y muchas otras cosas que queremos que Gabriel nos cuente. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, Fanny H. Wong. Enseguida regresamos.
Bueno, amigos y amigas, de regreso con ustedes en este su programa Contigo. Hoy estamos hablando sobre las personas sordas. Hemos aprendido muchísimo sobre nuestro invitado y sobre la cultura de las personas sordas y de cómo es la educación y todo. Precisamente ahora queremos seguir profundizando en el tema con Gabriel. Para los que sintonizaron tarde el programa, Gabriel González es el actual viceministro de Cultura. Y por eso vamos a preguntarle sobre cultura y sobre cultura del sordo. Primero vamos a hablar, para continuar con el tema, sobre la cultura del sordo. ¿Hay una cultura del sordo? Qué pregunta más cool. Ese tema de la cultura del sordo ya se estableció en un libro desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Muchas personas piensan, cuando ven, oyentes, claro, ¿no? Cuando ven a la comunidad sorda y piensan en cultura. Esa palabra de cultura como que no encaja, o qué significa allí. Pero la verdad, ya en Gallaudet, que es una universidad enfocada en los sordos, habla sobre la forma o la identidad de las personas sordas. Por ejemplo, los sordos hablamos mucho, no paramos, por horas y horas. Cierran los lugares y nosotros estamos allí adentro todavía, porque nos gusta la forma en que nos expresamos. Hablamos mucho, y esta es la forma por eso es parte de la cultura sorda. Además, cuando una persona no tiene audición, no hay nada que lo interrumpa y la forma en que se comunican con nosotros también, que no nos pueden llamar. Eso también es parte de la cultura sorda. Alrededor del mundo hay un lugar de un grupo indígena donde no hay ninguna persona oyente, todos son sordos, y la forma en que ellos se comunican, las tradiciones que tienen, todo esto muestra que la cultura del sordo existe. Tengo un amigo en Alemania que en su familia hay más de 90 miembros que todos son sordos, papá, mamá, tío, hijos, todos en la familia. Y lo sorprendente es, aquí en Panamá también tenemos tengo una ahijada que son 3 sordos en la familia, donde son papá y mamá y hijos sordos. Están en Volcán, en Chiriquí. Y en su casa se muestra entonces la cultura sorda. Bueno, cultura para ti. ¿Qué es cultura y cómo lo vas a desarrollar, en especial para las personas con discapacidad? Tú, desde tu posición ahora como viceministro de Cultura. Bueno, puedo informarles que sí tengo que agradecer al presidente que me ha escogido para este puesto. Pero porque te lo ganaste, porque eres capacitado para eso, tienes capacidad para ello. Eso es importante. Por tu biografía, digamos. Sí, claro. Por mucho tiempo, desde política, por decirlo así, he entregado mis propuestas siempre para el enfoque de la cultura, no solamente para las personas sordas, también para todas las personas con discapacidad, para la inclusión. Y todas mis propuestas desde no ha sido solamente desde hace 5 años o antes, desde hace muchos años, quizás desde Juan Carlos Navarro, que estaba en la alcaldía, hemos venido trabajando en estos temas y en diferentes lugares del país. O sea, y hemos logrado todas estas cosas. Y no he sido solo yo, sino un grupo de personas, claro. Eso es tu vocación personal, que es lo que yo quiero rescatar. ¿Cuál es tu idea con respecto al tema de inclusión? ¿Cómo lo vas a desarrollar?
tu idea. La verdad yo siempre ahora, siempre me he velado por los proyectos de inclusión y me preocupa siempre desde hace muchos años, no solamente no solamente que se centre en Senadis o en el IPE, sino que en cada uno de los ministerios haya inclusión. Y esto me preocupa mucho y es importante. Al fin podemos decir de que ahora hay un viceministro que es sordo y las propuestas que tengo dentro de cultura es para poder llevar a las artes, al teatro, a diferentes expresiones culturales y en todo el país la inclusión. Siempre me he preocupado por esto por muchos años, ¿no? Recuerdo que antes, cuando era el INAC, veíamos, o casi nada, las actividades que se hacían. Y ahora nos estamos esforzando porque desde que comenzamos hasta terminar estos 5 años, no dejemos de hacer actividades inclusivas. Y también hacerlas siempre públicas para todas las personas. Y no es ahora porque estemos aquí, sino que es que tenemos un equipo y todos están centrados en el tema de inclusión y que podamos trabajar juntos, personas con y sin discapacidad, y se fortalezcan estos lazos. Lo importante es que en este periodo de tiempo que tienes para trabajar, se cree una política de Estado que trascienda al gobierno, o sea, que ya todo el mundo tome en cuenta de que todos tenemos derecho a participar de la vida comunitaria, de la sociedad, como las demás personas, no solamente como dices tú, en el arte, pero me encanta que tú rescates el arte, veas ese arte que tienen tantas personas y que están ocultos y que hay que promoverlo. Pintura, artesanos, hacen manualidades, baile, de todo. Y eso en realidad, en términos generales, la cultura aquí en Panamá era como la Cenicienta, es como que no le damos importancia también a nuestras tradiciones. Por eso te preguntaba qué es para cultura para ti, porque las tradiciones de nuestro pueblo se pierden, estamos adoptando cultura de otros países, tradiciones de otros países que no son las nuestras, y lo vemos así. Entonces, a cuando es un artesano, le queremos regatear su trabajo, no lo valoramos. Porque aquí no lo queremos. O sea, porque es persona con discapacidad, bueno, pobrecito, yo lo voy a ayudar porque está en una artesanía. Y no como su arte, como en tu caso. A ti no te compran los cuadros porque tú eres el pobrecito sordo, la persona sorda, sino porque tu arte vale y porque es diferente y porque a la gente le gusta y lo ves en todos lados y en las galerías. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se valore en todo este tiempo, y no solamente en este, sino que trascienda, como yo digo, los gobiernos, porque uno no es una persona sorda, tú no vas a ser una persona sorda en este gobierno, eres desde antes y después, igual que nosotros. O sea, entonces eso es importante. Ojalá así sea. Bueno, pero es importante que lo trabajes en los planes de gobierno, se trabaje con ese enfoque y se trate de permear en todos los ministerios. Yo creo que solamente el hecho de verte participando, me imagino que en los gabinetes y en las otras reuniones, y ven que tú llegas y que tú tienes tu intérprete, por lo menos estás visibilizando la discapacidad y diciendo que, bueno, con un intérprete hay equiparación de oportunidades y tú te puedes enterar de lo que está pasando y también puedes aportar. Entonces, eso ya es, solamente eso para mí es un mensaje y una ganancia que va a ayudar a la sociedad o a los, digamos, a los tomadores de decisiones altos del gobierno, a que tienen que tomar en cuenta y pensar. Y tienes que ser como la gotita que tiene que estar dándole y dándole y dándole
y recordándole, hey, aquí hace falta una rampa también para que las personas que vienen en silla de ruedas puedan participar. Y que tiene que ser con diseño universal, o sea, que quepa todo, el gordito, el flaquito, el más pesado, el más liviano. No puedes poner una rampa que es muy pequeña porque no puede entrar todo el mundo. Eso ya está establecido, como se llama, diseño universal, no estamos inventando la pólvora. Ya existe, entonces hay que aplicarlo. Ahí no se puede ahorrar, porque tú no puedes ahorrar sobre los derechos humanos de la persona. Por eso este programa promovemos mucho el derecho humano y el tema de discapacidad. Nadie habla sobre este tema. Nadie piensa que tenemos derecho, pero lo tenemos. Y para las personas con discapacidad que nos están escuchando, sin acción no hay derecho. Si usted no exige su derecho, y usted es padre de familia, si no exige el derecho de sus hijos, nadie lo va a hacer por usted. Lo va a perder. Cuando los niños están chiquitos, depende de los papás, que son los que le dan la educación y le dan la línea de vida que va a llevar. Gabriel es un vivo testimonio de unos padres luchadores que lo enseñaron a ver la vida, a luchar por la vida, a luchar por su educación, a explotar su capacidad. Su papá vio que él tenía tendencia por la pintura. Bueno, le explotó esa parte de la pintura y ya es ahora un pintor internacional. Y la mamá preocupándose de la educación. La educación es la herramienta que le dejan los padres a los hijos para que después ellos puedan seguir adelante cuando sean adultos. ¿Es así? Y bueno, no sé si quieres decir un pequeño mensaje, porque se nos acabó el tiempo y ya tenemos que cortar el programa. Si quieres decir un mensaje para la familia, para el Estado, para lo que quieras. Sí, yo puedo decir que la verdad es importante hablar sobre la cultura. Ahora dentro del ministerio estamos trabajando en diferentes direcciones, en cultura inclusiva, en las lenguas, en la cultura de los indígenas. Y la idea de esto es no permitir más la discriminación. Los pueblos originarios tienen su cultura también. La cultura inclusiva significa colores de piel, lo que mencionaste antes, no importa que seamos gorditos, flaquitos, grandes, las personas con discapacidad. La idea es tener que poder seguir trabajando para disminuir la discriminación. Y esto es lo más importante. Tengo que agradecer no a mí, sino directamente al presidente que pudo escoger o darnos la oportunidad para marcar un camino para las personas con discapacidad. Podemos decir que por muchos años en Panamá solamente se notaba era la discriminación, y no solamente con las personas con discapacidad, sino también a diferentes grupos, ya sea colores de piel y entre otros. Entonces queremos seguir transformando a todos hasta poder lograrlo por completo, cero discriminación. Ese es mi sueño. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por venir aquí a compartir tu vida y tus conocimientos y los prospectos, los sueños, y creo que tengo esta confianza de que este programa va a ayudar a mucha gente. Agradezco tu tiempo y tu compartir. Y bueno, ustedes, amigos y amigas televidentes, ustedes también tienen en sus manos la posibilidad de transformar este mundo para hacerlo para todos y para hacer que todos tengamos el derecho a ser felices. Usted haga su parte, nosotros hacemos la nuestra. Nos vemos la próxima vez. Dios lo bendiga.